darle las gracias a EPI, sobre todo eso, a Pablo y a Andrea por organizar este evento y sobre todo, pues bueno, por darme la oportunidad nuevamente de compartir panel con dos profesionales a los que admiro tanto como Abel y Giovanna. Yo, bueno, voy a compartir pantalla, preparé unos PowerPoints y nada, la idea de mi exposición es explicar un poco cómo se han configurado estos derechos, me voy a centrar en los sustantivos y cuál es el estado en Ecuador, porque bueno, como dice Abel, el COESTI, ¿no? el comúnmente llamado Código Ingenios, es una muy buena legislación para los actores. Es verdad que luego como cuerpo normativo tiene algunas carencias en temas de límites o con respecto a los derechos de los autores como tal, pero bueno, dentro de la exposición, lo que siempre repetimos desde Latin Artist, ¿no? Cómo surgen estos derechos para los actores tarde y cuáles son los antecedentes principalmente. Cuando los actores interpretabais en teatros y hacíais interpretaciones en vivo que eran efímeras, obviamente con el régimen laboral y civil, pues bueno, era más que suficiente porque una vez que caía el telón, pues ahí moría esa interpretación. ¿Qué sucede? Que cuando ya se permiten las fijaciones, ¿no? Esas incorporaciones de imágenes y sonidos y demás en movimiento, en películas de celuloide, comienzan las explotaciones masivas y es ahí cuando los actores empiezan a reivindicar sus derechos. Pero no unos derechos cualquiera, sino derechos también como creadores, porque al final me gusta mucho esta frase tanto de Javier Bardem como de Michael Caine: el actor cuando recibe algo en papel en el guión todavía está muerto. Evidentemente es algo inerte que ellos, a través de esa creación única e irrepetible, convierten en la interpretación, ¿no? Que es el objeto de protección y por eso tienen esos derechos de propiedad intelectual que, como comentaba Abel, han llegado tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca y todo gracias al Tratado de Beijing y sobre todo al trabajo que se ha ido haciendo a nivel de las distintas legislaciones locales. Yo la exposición, dentro de los derechos reconocidos en Beijing, un poco por el tiempo, me voy a centrar en los derechos sustantivos, que básicamente son esas facultades que se da a los actores para el control de su explotación, ¿no? Y que se dividen pues, en los derechos morales, que son estos derechos personalísimos que les permiten el reconocimiento y el control de su reputación, por decirlo así muy sencillamente, y luego los derechos patrimoniales, que son los que les permiten obtener ese control, pero a través de rendimientos económicos. El régimen comparativo que voy a establecer es eso. Por un lado, cómo están regulados estos derechos en el Código Orgánico de la Economía Social, Conocimientos, Creatividad e Innovación. En adelante lo voy a llamar ingenios, hay gente a la que no le gusta, pero bueno, Código Ingenios, y la comparativa con cómo están regulados estos derechos en el Tratado de Beijing, que, como comentaba Abel, entró en vigor desde el pasado 28 de abril, al cumplirse los 3 meses de la ratificación 30. Vamos a empezar con los derechos morales. Básicamente, los derechos morales que tienen reconocidos los actores son dos derechos principales, que son el de paternidad e integridad. Estos derechos, que son irrenunciables, lo que les permiten a los actores es un control de ese reconocimiento, así como de que los actos de explotación que se hagan con respecto a sus derechos, ellos puedan ejercer el control sobre que no se hagan determinados actos que puedan afectar a su reputación. Dentro de su regulación, básicamente, el derecho de paternidad le permite dos cosas a los actores. Por un lado, el que se les reconozca con el nombre artístico o seudónimo que ellos quieran, y por otro lado también una vertiente negativa, ¿no? Que consiste en el exigir o impedir que no se les mencione, lo cual también es bastante habitual en determinados proyectos que los actores hacen, pues eso, al inicio de su carrera, determinadas películas o cortos y demás, que no les ha gustado mucho el resultado. O sea, el actor puede exigir no aparecer, por ejemplo, que no aparezca su nombre en los títulos de crédito. ¿Cómo está reconocido este derecho dentro del Tratado de Beijing? El derecho de paternidad cuenta con una limitación al decir que, bueno, que hay que mencionar a estos intérpretes, excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución. Esto, evidentemente, viene de las presiones ejercidas por los organismos de radiodifusión, porque, claro, para ellos, como en televisión, digamos que el tiempo es oro, ellos viven de la pauta publicitaria, es muy habitual que en las explotaciones de películas que se hacen a través de estos operadores de televisión, al terminar la película quieran quitar los títulos de crédito.
Realmente, al margen de que esté esta limitación contenida, sí que se puede entender que el quitar en los títulos de crédito los nombres de estos intérpretes puede afectar a este derecho moral de paternidad. De hecho, todavía no hay una guía del Tratado de Beijing, pero, por ejemplo, en la guía del Tratado de Interpretaciones en Fonogramas que aplica a los músicos, la OMPI, ante esta forma de omisión por la manera de utilizar el de interpretación en la música, pone como ejemplo, pues eso, las retransmisiones, ¿no?, las radiodifusiones de los conciertos de una orquesta sinfónica. Evidentemente, si hay que citar el nombre de los 37 violinistas rusos que están haciendo esa interpretación, esa omisión está permitida, porque sería muy poco práctico y, de hecho, el ejercicio de ese derecho de paternidad duraría más que la canción en sí. Pero en el caso de las obras audiovisuales, el quitar los títulos de crédito sí se puede considerar que es una afectación al derecho moral de paternidad. Así es como está regulado en el Tratado de Beijing, en su artículo 5, es eso, reivindicar el que se les reconozca como artistas o intérpretes de sus interpretaciones. Aquí veo que he cometido un error, está copiado el de integridad, pero bueno, el derecho de paternidad reconocido en el Código Ingenios, igualmente, también dice que la omisión puede venir teniendo en cuenta la naturaleza de esas fijaciones audiovisuales. Es decir, pues en el caso de obra que se vaya a explotar, se puede omitir el que se reconozca o se mencione a los intérpretes que han participado. En lo que respecta al derecho moral de integridad, este aparece muy limitado en el Tratado de Beijing, más que en el Tratado de Fonogramas. En este caso, por las presiones también de las majors de Hollywood y los productores, y aparece limitado a través de la declaración concertada y en el propio artículo. Por un lado, este artículo lo que te permite es que haya montajes especiales para que los films puedan ser exhibidos en aviones, estos casos en los que la publicidad se inserta mientras está la película y puede incluso aparecer durante una serie de televisión o programa, de repente aparece ahí el anuncio insertado en el que puede tapar parte del cuerpo del actor. Y sobre todo, una limitación muy importante a través de la declaración concertada, que es que todas las modificaciones derivadas de compresión formateado, por ejemplo, pasar de CinemaScope a las pantallas de los aviones, que incluso pueden quedar determinados extras o actores secundarios medio fuera de plano, no se considerarán modificaciones en el sentido de transformaciones que puedan afectar a este derecho de integridad de los actores. Evidentemente, estas presiones a través de las majors y demás tienen sentido de cara a facilitar la normal explotación, ¿no?, de las obras audiovisuales, pero bueno, es muy importante además la otra limitación, que es que todas estas modificaciones, además, para que se pueda considerar el que sí afectan al derecho de integridad, tienen que ser objetivamente perjudiciales. Claro, ¿qué es objetivamente perjudicial? Pues evidentemente ahí en cada caso le tocará valorar al juez. ¿Cómo está regulado el derecho de integridad? Pues en el Tratado de Beijing te dice eso, oponerse a cualquier deformación, mutilación y demás, tomando debidamente en cuenta la naturaleza de las fijaciones audiovisuales, y además hay que añadir esa declaración concertada que te dice que hay determinadas modificaciones y transformaciones que no, actos normales dentro de la industria audiovisual, como formateado en otros tipos de rango de planos, subtitulados, doblajes, etcétera, que no se consideran modificación. En este sentido, el Código Ingenios no incluye esas limitaciones, simplemente te permite el que te opongas a todo tipo de modificación, distorsión, mutilación que pueda causar un daño a tu honra, con lo cual el derecho moral es más amplio. Está bien porque, como comentaba Abel, el Tratado de Beijing como norma de rango de mínimos lo que hace es sentar el piso. Todo lo que esté por encima está bien. Aquí no está reconocido en el Tratado de Beijing, tampoco en la legislación ecuatoriana, pero hay un tercer derecho moral que está reconocido en las legislaciones de algunos países, que es el derecho de doblaje en tu propia lengua. Es decir, para el actor al que se le vaya a doblar su interpretación con otro actor de doblaje en su misma lengua, se le tiene que solicitar la autorización. Esto está en las legislaciones de países como España, Brasil y Panamá. Y de hecho, bueno, además, aprovechando que comparto panel con Abel, pues contar un caso paradigmático, ¿no?, de reconocimiento de este tipo de derecho moral, que es lo que le ocurrió al actor Antonio Valero, que él era uno de los intérpretes en la película de Garci y el abuelo,
y luego en el montaje, en posedición, se le dobló su voz con otro actor de doblaje en la misma lengua. Y el actor demandó, la defensa jurídica la llevó precisamente Abel Martín desde AISGE, y Garci, la productora, pues bueno, les tocó pagar una indemnización, ¿no? Este es un derecho que tiene mucho sentido porque al final un mal doblaje, como siempre decíamos, e incluso un doblaje en tu propia lengua, evidentemente puede suponer un cierto perjuicio a tu reputación, ¿no? Es casi una forma de decir que, bueno, que como intérprete tu voz no es lo suficientemente buena, entonces sí que es bueno que esté reconocido en algunas legislaciones, si bien son pocas. Vamos a aterrizar ya a la parte de derechos patrimoniales que ha explicado Abel, sobre todo estos derechos como están reconocidos del 7 al 11 y luego el del artículo 12, que es el que digamos fue el causante de que se tardara tanto, ¿no?, en llegar a un consenso desde la conferencia diplomática de 2000 hasta 2012, precisamente pues, por las tensiones que había entre los dos grandes sistemas, ¿no?, legislativos, que son los anglosajones o de copyright, en que la titularidad en origen de derechos es para el productor audiovisual, y los sistemas europeos en los que la titularidad en origen es de los creadores, pero luego se habilitan presunciones de cesiones y demás para que se puedan explotar estas obras audiovisuales. Dentro de estos derechos exclusivos de explotación, como comentaba Abel, la distinción entre exclusivos y de remuneración. Los exclusivos son esas facultades de autorizar a cambio de un precio. Los de remuneración son derechos compensatorios, porque una vez ya te has desprendido de esas facultades de autorización, pues bueno, el que exista un mecanismo para que participes de los rendimientos económicos obtenidos por esas obras. Tal y como está en Beijing y como está también en la legislación ecuatoriana, estos derechos exclusivos se pueden dividir, digamos, en dos fases. Por un lado están los derechos exclusivos con los que cuentan todos los actores en sus interpretaciones en vivo, que son básicamente autorizar la fijación, esto es, la grabación y de estas imágenes en movimiento, sonidos y demás, y también dentro de esa interpretación en vivo autorizar la radiodifusión y comunicación pública. Una vez has autorizado la fijación, evidentemente, como eso va a permitir la explotación masiva de tus interpretaciones, los derechos que se les conceden a los artistas son los derechos de explotación habituales, reproducción, el hacer copias, la distribución, el vender esas copias en soportes tangibles, el alquiler también en soportes tangibles, muy importante, no hay que confundirlo con la puesta a disposición. Puesta a disposición, que es hacer accesibles esas interpretaciones en el lugar y momento que elijan los consumidores, es decir, Netflix, YouTube y compañía, y la radiodifusión y comunicación pública. Esto lo pongo en rojo porque el reconocimiento que tiene como derecho no es el mismo que tienen el resto. Todos estos derechos son reconocidos como derechos exclusivos y ahora veremos qué pasa pues, con la radiodifusión y comunicación pública. Lo importante es eso, estos derechos son de ejercicio individual, es decir, es el intérprete el que se sienta a negociar y en función de su fuerza negociadora, por decirlo de algún modo, pues lo cederá a cambio de un precio mayor o menor y en mejores condiciones de explotación, que son las que se negocian a través del contrato. Estos son los derechos con los que cuentan los intérpretes en vivo. La regulación es la misma tanto en el Código, en el artículo 224, inciso tercero, como en el artículo 6 del Tratado de Beijing, y en ambos, evidentemente, un poco para facilitar esa explotación, estos actores no pueden oponerse a la radiodifusión o comunicación pública cuando esa fijación constituya por sí misma una ejecución radiodifundida. Esto es de cajón, evidentemente, si esa interpretación que se está haciendo va a ser emitida en vivo, tú no puedes decir, sí, no, te autorizo que me grabes, pero no que hagas una comunicación pública de la interpretación que estoy haciendo. En lo que respecta a las interpretaciones fijadas, así es como está regulado en el Tratado de Beijing, en estos artículos 7 a 11, la regulación es exacta en el Código Ingenios en lo que respecta a estos derechos de reproducción, distribución, alquiler, también que bueno, es opcional para las legislaciones el hacerlo como derecho exclusivo, reconocerlo o como derecho de remuneración, pero está reconocido igual en el Código Ingenios. Y veremos que en lo que respecta a la radiodifusión y comunicación pública hay una regulación diferente con lo que respecta a los músicos. Este derecho, en el caso del Código Ingenios, está reconocido como no exclusivo, es decir,
Los derechos que puede autorizar a través de la cesión en el contrato los actores es el de reproducción, distribución, puesta a disposición, pero sin embargo la radiodifusión y comunicación pública no, este derecho siempre es cedido y aquí es donde entra en juego pues, lo que comentaba Abel, ¿no? O sea, el ejercicio de los derechos de exclusivos por parte del actor siempre se va a producir pues, cuando consiente la fijación, es decir, cuando tú te sientas a negociar el contrato con el productor, evidentemente tú te tienes que desprender de todos esos derechos y es de lógica, porque de cara a la explotación de la obra, un actor no puede decir que cede el derecho de reproducción y distribución, pero no cedes la comunicación pública. Evidentemente, la interpretación no va a poder ser explotada. Entonces es aquí donde viene la parte realmente interesante del Tratado de Beijing como mecanismo para conseguir el que hubiera ese consenso entre el sistema europeo y el de copyright. Y es el del artículo 12.1 que te da tres opciones a las legislaciones nacionales para ver cómo se pueden ejercer esos derechos. Por un lado, que la titularidad en origen sea para el productor. Esto es evidente porque es cómo funciona el sistema de copyright, ¿no? En el sistema de copyright, los productores tienen la titularidad en origen de todos esos derechos de propiedad intelectual, todos esos derechos de explotación, y lo que ocurre es que hay convenios colectivos desde la Asociación de Productores de la MPA y las asociaciones de productores de Hollywood con los diferentes sindicatos como SAG-AFTRA, el sindicato de actores de Hollywood, pagando unos residuos. Esto se resuelve a través de convenios colectivos, pero esa titularidad en origen es del productor. Otra opción es la de la facultad de ejercicio por el productor y otra, que es la ideal, es la de la presunción de cesión. Es decir, los derechos en origen son del intérprete, pero evidentemente cuando tú te sientas a firmar el contrato de producción audiovisual hay una presunción de cesión salvo pacto en contrario. Pero bueno, por la posición de negociadora de los actores, evidentemente ese salvo pacto en contrario queda totalmente minimizado. Y aquí es donde viene la parte interesante, ¿no? Que es la de los derechos de remuneración. Como al autorizarse esa fijación se presumen cedidos todos estos derechos, ¿cómo garantizamos que los actores obtengan rendimientos? Pues todo lo que comentaba Abel. A través de estos derechos de remuneración, que básicamente son derechos que existen para compensar a esos titulares por la pérdida de control de la obra. Es decir, cuando tú te sientas a negociar el contrato de producción, el productor adquiere todos tus derechos, luego concede licencias a las diferentes plataformas, se distribuye y comunica públicamente a través de televisiones, plataformas digitales, cines, etcétera. Y obviamente estos explotadores son los que tienen que compensar a los titulares por esos actos de explotación que aportan valor a sus negocios y son los que son pagados directamente a los actores a través de las sociedades de gestión colectiva. Esto, tal y como comentaba Abel, en las actas de la conferencia diplomática de 2000 se habla de que obviamente la forma idónea de ejercicio de estos derechos es a través de la gestión colectiva. También lo dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una sentencia del 98. ¿Por qué? Porque obviamente los titulares, los creadores, no pueden ir a negociar con el pago de estos derechos por sí solos con todas estas plataformas, usuarios y demás que explotan su contenido. Y además, esto también es bueno para los usuarios. Realmente les aporta seguridad jurídica, porque al final, a través de los sistemas de tarifas razonables, proporcionales y equitativas, se está asegurando el que están pagando el dinero que tienen que pagar. ¿Okay? Esto es muy importante, porque muchas veces parece que los usuarios no terminan de estar de acuerdo con este sistema o este método de pago de tarifas, pero obviamente aporta seguridad jurídica, porque además el derecho de cada intérprete vale absolutamente lo mismo. Esa recaudación se producirá mayor o menor, pues eso, en función del número de explotaciones que se esté haciendo de estas interpretaciones. Entonces, con estos derechos, básicamente, se permite el que el titular de derechos ceda en masa para permitir la explotación de los productores audiovisuales, porque ellos realmente, después de esa inversión económica que han hecho, necesitan explotar esas interpretaciones, pero por disposición legal ese contenido económico del derecho lo conservan y lo pueden ejercer a través de las entidades de gestión colectiva. Así es como se plantea el sistema flexible dentro de Beijing con el artículo 12.1 que da las diferentes opciones y sobre todo el 12.3 en el que se da la opción de que estos derechos estén sujetos a una remuneración equitativa. Entonces, esto lo que favorece es ese justo equilibrio y garantía. Dentro de la regulación en el Código Ingenios
El artículo 224, en su último inciso, contiene esa presunción de cesión de estos derechos a favor del productor audiovisual, y el artículo 225 contiene un derecho de remuneración equitativa por todo acto de comunicación pública, la puesta a disposición y el alquiler, que realmente es el sistema que mejor funciona para garantizar a los productores, por un lado, el goce pacífico de los derechos y que puedan explotar sus obras, pero sobre todo también el que los artistas obtengan un rendimiento por su trabajo. Entonces, estos son los artículos tal y como están regulados. Ahí se incluye esa presunción de cesión y aquí tenemos el derecho de remuneración, ¿no? La opción del 12.3 de Beijing, que independientemente de la cesión de derechos exclusivos en estas legislaciones nacionales se reconozca una remuneración equitativa por todo uso, y en el caso de Ingenios el 225 que lo reconoce así. Es decir, estos titulares cuentan con un derecho de remuneración equitativa que además será ejercido a través de las entidades de gestión, ¿no? Derechos de gestión colectiva obligatoria, que en el caso de Ecuador la entidad autorizada es Uniarte, y a nivel internacional, pues bueno, formamos parte de Latin Artis, que es esta federación internacional de entidades de Iberoamérica, es decir, América Latina y España, Italia y Portugal, como gran plataforma de cooperación para el reparto de esos derechos. Como notas muy básicas de la gestión colectiva para como dice Abel, garantizar que funciona el sistema, se crean a través de la ley, estamos sometidos a un control público permanente, un control necesario, es decir, a nosotros, por ejemplo, y a todas las entidades, anualmente nuestra autoridad de control, el SENADI, nos audita para asegurarse de que estamos haciendo este tipo de gestión colectiva riguroso, eficaz y sobre todo transparente, porque sin transparencia la gestión colectiva no sirve. Y, bueno, básicamente nos encargamos eso de la recaudación y reparto de derechos, formación y asistencia, promoción y asesoría legal. A modo de conclusiones rápidas, si bien tanto Giovanna como Abel ya lo han dicho. Por un lado, Tratado de Beijing son solo ventajas. Javier Bardem, cuando dice que es lo más importante que le ha pasado a los actores desde la invención del cinematógrafo, no exagera. Supone reconocimiento por primera vez de la propiedad intelectual de los actores a nivel internacional. Además, marca unos estándares mínimos de protección que favorecen el desarrollo cultural, y no solo cultural, económico. La industria audiovisual en numerosos países es uno de los principales sectores en apoyo al Producto Interior Bruto. Por otro lado, además, tenemos este sistema multilateral de la OMPI de reconocimiento de derechos que ayuda a combatir la brecha de valor, porque al final está habilitando el que los derechos de los actores puedan ser reconocidos a nivel internacional, porque hoy en día las explotaciones ya no son locales. Vivimos en una era en la que las explotaciones son absolutamente transfronterizas y, evidentemente, el ejercicio territorial de la propiedad intelectual no es suficiente. Es decir, lo que hay que permitir es que los actores puedan recaudar derechos no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y más en estos momentos en los que, por desgracia, el coronavirus ya estábamos viviendo en una era de explotación digital, pero ha arrojado absolutamente todos los sectores. Ya no es solo el audiovisual, sino sectores como las artes escénicas también se tienen que convertir en audiovisual. Y además, incluso peculiarmente, estamos volviendo a otras formas de explotación masiva más tradicionales, ¿no? Estamos también con cines, radionovelas son comunicadas públicamente en la radio, etcétera, etcétera, pero que evidentemente esta cuarentena se está haciendo más llevadera gracias al trabajo de todos estos intérpretes y al consumo masivo que estamos viviendo. Además, muy importante, el reconocimiento de los derechos morales, que permite el que, pues bueno, los actores tengan facultades de ejercicio y defensa ante determinadas acciones que cada vez están más instauradas en el día a día, sobre todo con el deepfake, que realmente, bueno, ahí entraría más en juego el derecho de imagen, así como el CGI, temas de reconocimiento facial y de rejuvenecimiento, que algunas veces tiene resultados un tanto contradictorios, etcétera, etcétera. Para resumir y ya terminando, el proceso de adhesión de Ecuador al Tratado de Beijing, tal y como comentaba Abel, nuestra legislación cumple sobradamente con todos los estándares del Tratado de Beijing, con lo cual la adhesión al tratado no pone a Ecuador ninguna obligación de reformas legislativas. Muy importante también, es una deuda pendiente.
El Convenio de Roma ya fue ratificado por Ecuador hace más de 50 años, el WPPT, este tratado de los intérpretes musicales, también ha sido ratificado hace más de una década. Ecuador también ya está en el Tratado de Marrakech, es decir, es el último tratado de la OMPI y la legislación ya reconoce estos derechos y no sería necesaria reforma alguna, con lo cual es muy importante que Ecuador se adhiera cuanto antes al tratado, porque además es una oportunidad para que sigamos siendo un país, pues bueno, en lo que respecta a los derechos de los actores, ejemplo en la región. Y además, muy importante comentar también que obviamente esta adhesión no puede significar el que el Código de Ingenio se reforme para quitar derechos ya reconocidos. Lo impide expresamente el Tratado de Beijing en su artículo 19.3. Así que esas son las recomendaciones. Por un lado, más que la firma y la ratificación, la adhesión como tal, en la que en un solo acto Ecuador se puede adherir al Tratado de Beijing a través de la firma de presidencia. También como recomendaciones, seguir combatiendo la piratería a través de un marco jurídico eficaz y, sobre todo, exigir el justo equilibrio, ¿no? Este nivel adecuado de protección para los titulares originarios e intérpretes, que aquí es muy importante el pago a las entidades de gestión. Es decir, si los usuarios que explotan los contenidos en los que aparecen interpretaciones de los actores no pagan a las entidades de gestión, todo este sistema no funciona, porque evidentemente los intérpretes no pueden recibir estos derechos que tanto se merecen, porque al final la santísima trinidad de la propiedad intelectual, tanto de los autores como de los actores, pasa por estos tres pilares. Tiene que haber una buena ley, tiene que haber un buen sistema de gestión colectiva que funcione y, sobre todo, lo más importante de todo, es que haya observancia, es decir, que haya medidas de observancia eficaces, porque sin poder hacer efectivos realmente estos derechos, ni la ley ni la gestión colectiva sirven. Entonces, creo que me he quedado más o menos bien en el tiempo. Agradeceros mucho y si queréis, pues bueno, ya para turno de preguntas.